Hola, bienvenidos a todos a esta charla, a esta conferencia del Grupo NB Psicología. Soy Nerea Baret. Bueno, gracias por vuestra participación en directo a todas las personas que estáis conectadas ahora mismo. Voy a hacer una charla, como sabéis, pues para explicar un poquito en profundidad pues, de qué hablamos cuando hablamos de psicoterapia integradora. Voy a daros pues, indicaciones sobre esta perspectiva de trabajo en psicoterapia. Y bueno, pues al finalizar, si os parece, pues dejaré un turno de palabra para que todas las personas que tengáis alguna duda, si es que surgen, pues podáis plantearlas y os responda. Si durante la charla os van surgiendo y queréis dejarlas a través del chat, pues os vamos leyendo y os vamos contestando y en concreto pues al finalizar os contestaré personalmente con todo lo que pueda. Em, bueno, pues para comenzar me voy a presentar lo primero. Bueno, soy Nerea Várez, como ya os he dicho y como ya veis, y simplemente pues para explicar un poquito mi autoridad en el terreno de lo que os voy a hablar, ¿no? Y la justificación de que pueda estar hablando de este asunto. Deciros que soy, por supuesto, psicóloga en concreto psicóloga sanitaria. Además, también soy profesora, soy doctora en psicología y soy profesora universitaria desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, pues mi principal actividad es ser la directora del grupo NB, en el cual me dedico desde hace pues, más de 15 años, 16 en concreto, al ámbito de la psicoterapia, la supervisión y la formación, además de, por supuesto, la gestión y la coordinación del equipo y de las clínicas que tenemos en el grupo. Bueno, me considero una de las promotoras de la psicoterapia integradora en España y en particular del enfoque más centrado en el trauma y el apego. Desde el 2015 soy fundadora del Instituto Español de Psicoterapia Integradora y vengo pues no solamente enseñando, sino escribiendo e investigando sobre esta perspectiva en psicoterapia, que para mí es fundamental en mi práctica clínica y en el trabajo que realizamos desde el grupo. Y bueno, incluso también pues mi actividad, mi investigación en el campo de la psicoterapia y mi tesis doctoral pues ha versado sobre este tema. Porque al final, bueno, pues trabajar e investigar sobre los factores comunes en psicoterapia, sobre la alianza terapéutica, pues tienen sin duda también como este matiz, ¿no? de la integración. Bueno, dicho esto, que no quería enrollarme mucho, lo que quiero con esta charla, sobre todo, es haceros pues entender de qué hablamos cuando hablamos precisamente, ¿no? de integración, de psicoterapia integradora, porque yo creo que en muchas ocasiones confundimos, ¿no? Probablemente sea una palabra que está en auge, que utilizan muchos profesionales, utilizan muchos formadores y utilizan pues, muchas personas que se dedican a la psicología para hablar de su manera de trabajo. Sin embargo, considero, y esto es un matiz personal, ¿no? Es una cuestión puramente personal mía, que no siempre se realiza integración. Y no siempre que se habla de integración se está realmente siguiendo una perspectiva integradora. Porque es algo un poquito más profundo que simplemente ponerle un apellido a mi manera de trabajo o decir que como hago esto más lo otro, tengo una mirada integradora. Es verdad que en psicoterapia pues, trabajamos con modelos muy estancos, ¿no? Y nos han enseñado a tener esa perspectiva, sobre todo en la carrera, pero luego la gran mayoría de profesionales siempre incorporan algo a su modelo, ¿no? Y siempre mezclan. Es prácticamente imposible ser muy rígido en este sentido y solo hacer algo de una orientación. Pero eso no significa necesariamente integrar. Entonces, pues el objetivo de esta charla sobre todo es que entendáis qué significa integración y además que también tengáis pues, bueno, un poquito ese plus de entender específicamente qué significa nuestra propuesta, que es la psicoterapia integradora trauma y apego. Bueno, en principio, en primer lugar, em, ¿cuál es la situación actual? Hay una diversidad de modelos terapéuticos. Si conocéis algo de este ámbito, pues sabéis que además se han planteado cientos de sistemas de psicoterapia, de orientaciones terapéuticas. Y esos cientos de orientaciones, pues muchas veces probablemente
se solapan entre sí. Es casi imposible inventarse cosas tan nuevas y tan, ¿no? Que no mezclen cosas o que no digan algo que ya ha dicho otra, ¿no? De hecho, hay más bien una especie de evolución, ¿no? Podríamos plantear pues un árbol genealógico de las orientaciones terapéuticas. ¿Por qué tantas? Bueno, principalmente considero que todas tienen un buen fin. Todas buscan lo mismo, la mejor explicación. Buscan aportar un mejor conocimiento, una mejor explicación sobre el funcionamiento de la mente humana y sobre cómo ayudar a las personas en psicoterapia. Lo que pasa es que tengo la sensación de que cuando alguien inventa un modelo nuevo no se ha revisado demasiado de lo anterior, porque si no nos saldrían 500, como creo que rondan ahora, ¿no? Sino que a lo mejor ya pues, nos limitaríamos a aportar precisamente una mirada más integradora, ¿no? Podríamos considerar que a lo mejor ya se ha dicho casi todo a nivel de modelos muy particulares y que ya lo que nos queda es empezar a encontrar los puntos de unión, ¿no? O empezar a sacar un conocimiento un poquito más, ¿no? Como más concreto de todo esto. ¿De qué sirve tener 500 formas de hacer psicoterapia? ¿No? No tiene ningún sentido. Y es la realidad. Cualquier persona que vaya al psicólogo va a encontrar una cosa diferente en función del psicólogo que elija. Da igual que estés con un psicoanalista, un cognitivo-conductual o un sistémico. Vas a tener una experiencia diferente por la persona con la que estás y por la forma en la que aplica su orientación, ¿no? Entonces, hay muchísimas divisiones. 500 pacientes que acudan a una consulta de 500 terapeutas van a tener 500 experiencias distintas, ¿vale? Y bueno, pues ahora veremos un poquito por qué también existen tantas diferencias, ¿no? Lo que pretendemos es unir, pretendemos hacer orientaciones, pretendemos proponer modelos terapéuticos, guías, proponemos diagnósticos, pero no nos está saliendo demasiado bien desde esa perspectiva de las diferencias, ¿vale? Y entonces, probablemente, pues aquí el movimiento integrador tiene bastante más sentido. Porque además, cada una de estas orientaciones lo que está haciendo es proponer sobre todo técnicas, ¿no? Hay una especie de modelo teórico que más o menos apoya una explicación sobre el funcionamiento de la persona, de la psicología, de la psique, pero luego lo que más aportan los distintos modelos son técnicas. Y desde aquí, pues al final se está enfocando todo en la técnica. Parece que la psicoterapia es una acumulación de procedimientos para tratar diferentes problemas mentales, problemas psicológicos, trastornos, como lo queramos llamar. Si trabajo desde una orientación o de otra, al final siempre tengo un mismo fin, que es aplicar mis técnicas, las que yo he aprendido en mi escuela, para los pacientes que acuden a los que yo aplico las técnicas, ¿no? Es un poco esta la mirada, creo que predominante. Y en este caos, que yo creo que es un poco caos, os he dicho que hay como 500, porque hay algunas cosas que no tenemos muy claro si son escuelas, movimientos, orientaciones o técnicas, pero bueno, hay muchísimas, muchísimas maneras diferentes de hacer terapia. Pues he querido organizarlo, os he dicho antes, se podría hacer un árbol genealógico, ¿no? No es como tal un árbol, he hecho más bien un esquema, ¿no? En el que le he dado prioridad a una cosa, pero no porque me parezca la mejor, sino porque creo que fue la primera, y todo lo demás ha surgido de ahí. Entonces, no tenemos un árbol genealógico en este esquema, pero que lo podríamos realizar, ¿vale? ¿Y qué significa eso? Pues que podríamos identificar cómo ha ido surgiendo todo, ¿no? Porque este cuadro que he hecho para esta presentación, en realidad, es como una especie de, bueno, pues de esquema general para ilustrar algunas cositas, ¿vale? Pero podría ser muchísimo más amplio. Un segundito que os estaba leyendo. Vale, nada, nada. Perdón, que no, son temas técnicos. Lo dejo. Bueno, el psicoanálisis es lo primero, no podemos negarlo, ¿vale? Nos guste o no nos guste, a mí me gusta, pero hay mucha gente a la que no. El psicoanálisis fue pues, la primera perspectiva sobre el trabajo con la mente humana, ¿no? Y que salió un poco de toda la parte médica. Y desde el psicoanálisis se propusieron cosas muy interesantes, que bueno, luego algunas han quedado muy, muy obsoletas. Estoy
totalmente de acuerdo con quien hace esta crítica. Y a nivel de procedimientos, pues también hay algunas cosas muy cuestionables. Pero el psicoanálisis a su vez evolucionó. No tenemos ahora el psicoanálisis de Freud, sino que ha habido toda una rama que surge, ¿no? Pues toda esa parte del psicoanálisis que he puesto en naranja, que es la propia evolución de esta orientación. Y ahí tenemos, pues desde la psicoterapia más de corte relacional, de la que podemos extraer cosas muy interesantes, a las distintas escuelas de psicoanálisis, que aquí, pues bueno, hay muchas que tienen nombres de autores, luego psicoanálisis familiar, psicoterapia breve, es decir, tenemos pues muchas ramitas, ¿no?, de la rama del psicoanálisis. En otro lado tendríamos pues esa parte más de la terapia de conducta, que de alguna manera fue la respuesta al psicoanálisis, ¿no? Considerando que el psicoanálisis era poco científico, era muy individual, era muy interior, ¿no? O sea, el psicoanálisis se basa en los conflictos que uno organiza consigo mismo, y la terapia de conducta fue un poquito, pues yo creo que esa respuesta, ¿no? Casi como esa rebeldía al psicoanálisis, en la que se propuso pues intentar estudiar la mente humana desde un punto de vista más objetivo, y entonces surgió la terapia de conducta, que precisamente lo que pretende es sacar todo lo individual, lo intra, lo que no es observable, y objetivizar toda la actividad mental y toda la psicoterapia, hacerla como mucho más operativa, ¿no? Y de aquí, pues a su vez, no nos hemos quedado en esa terapia de conducta tan pura y tan, bueno, pues también obsoleta, ¿no? ¿Por qué no decirlo así? Algunos se han quedado, ¿eh? Algunos se han quedado. Igual que algunos se habrán quedado en el psicoanálisis de Freud, pero la mayoría han evolucionado hacia otras cosas. Y la terapia de conducta, pues se ha ido hacia la terapia cognitiva. Desde ahí, obviamente, lo que todos conocemos, la psicoterapia cognitivo-conductual o terapia cognitivo-conductual. Em, las terapias racional-emotiva, dialéctico-conductual, etcétera, ¿no? Tenemos como muchas más escuelas. Y las terapias de tercera generación. Yo las pondría a caballo entre esta sección y otra, pero bueno, estamos de acuerdo en que la mayoría lo considera una evolución de las terapias cognitivo-conductuales. Tenemos otra respuesta al psicoanálisis, que fue la terapia humanista, que fue una forma de decirle a Freud: eres poco cuidadoso, ¿no? Tratas a la gente como si fuera objetos, como si estuvieran enfermos. Vamos a ser un poco más humanos y vamos a entender que pues la terapia también es un proceso relacional, de tú a tú, ¿no? Aquí pues pasamos de llamar a la gente paciente a llamarla cliente, simplemente por darle ese rango más de, ¿no?, de iguales, que luego esto es discutible, esto es otro debate y otra clase, ¿no? Yo lo sigo llamando paciente, pero no tiene nada que ver con lo de Freud. Y bueno, pues de la terapia humanista también surgen muchas cosas. Terapia centrada en la persona, Gestalt, el análisis transaccional, el psicodrama, que de nuevo lo pongo a caballo con otra cosa. Y por último, pues yo podría considerar un, dos, tres, cuatro, bueno, da igual, una rama más, que sería la terapia sistémica, que es el enfoque pues más social, ¿no?, por llamarlo así. El psicoanálisis puro decía: esto te pasa a ti contigo mismo y es cosa tuya, y la terapia sistémica dice: esto es culpa de tu sistema. Culpa, responsabilidad, me da igual. Esto tiene que ver con las personas que te rodean y con cómo te relacionas con ellas, ¿no? Y lo sistémico pues es clave y también es muy importante. Y de la sistémica también hemos evolucionado en distintas escuelas. Aquí, más que personas, suelen aparecer localizaciones físicas. No sé, cada gran rama de psicoterapia tiene su tradición en cómo nombrar luego las cosas. Y la terapia familiar, la terapia más de corte estratégico, etcétera. Y por último, yo diría que tenemos las otras terapias, que no soy capaz de localizar o de situar, y que son mezclas o están a caballo entre unas cosas y otras, ¿no? Pues las terapias narrativas, la psicología positiva, el MDR, las terapias de cuarta generación. Puse las de tercera, las de cuarta quizás las deberíamos haber puesto debajo de tercera, pero bueno, tiene sentido que anden por ahí arriba, porque son un mixto de otras cosas, y hay quien ni siquiera las identifica como cuarta. Bueno, terapias de mindfulness, autocompasión, luego anda por ahí el constructivismo entre la sistémica y otras cosas. En fin, tenemos muchísimas escuelas, muchísimas maneras de ver la psicoterapia, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Pues quedarnos con una, que esa es la propuesta oficial, ¿no? Sales de la carrera siendo cognitivo-conductual, en la gran mayoría de universidades y de casos, y luego dices: oye, pues que esta no me ha gustado, me cojo otra, ¿no?
y te formas en algo que sea, bueno, pues uno de estos cuadritos. Y eso es lo que hace que tú seas un psicoterapeuta X o Y. Bueno, yo no soy especial, hice lo mismo que todos. Cognitivo-conductual de universidad, ¿no? De carrera, y luego pues algún máster, alguna formación con herencia cognitivo-conductual, y de pronto descubrí que eso se me estaba quedando claramente corto y que no sabía qué hacer con determinadas cosas. Y entonces empecé a formarme en otras y empecé a investigar y me empecé a enterar de un mundo más allá de lo cognitivo-conductual. Y ahí estoy, en ese mundo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la integración? Pues coger lo mejor de cada una de estas escuelas. Es muy difícil ser exhaustivo y coger de todas, pero es posible intentarlo, y eso es lo que estamos haciendo en NB desde hace más de una década, intentarlo y enseñarlo desde ahí, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué tantos, no? ¿Por qué tenemos tantísimas orientaciones? ¿De dónde sale esto? ¿Cuál es la ambición? Bueno, yo creo que en primer lugar dar una explicación convincente, y no lo consigue ninguna. Es decir, debe ser que cientos y cientos de psicólogos que salimos de formaciones nos damos cuenta de que no nos ha convencido lo que nos han dicho. Y algunos que tienen un impulso más investigador o más, ¿no? más emprendedor acaban desarrollando sus propios modelos, y esos modelos los heredan otros terapeutas. Pero hay a quien le convence la explicación sistémica y a quien no. Y entonces se inventa la siguiente. Y así llevamos 500, ¿no? Gente siempre intentando aportar el granito de arena para descubrir algo mejor. Luego surgen conflictos muy sociales, quizás muy personales, entre algunas orientaciones, ¿no? La grandísima y histórica pelea entre el psicoanálisis y la terapia de conducta, que ya parece algo personal y todavía dura. Todavía te puedes pelear en redes sociales. Hablo así en el te puedes, ¿no? Pero que soy yo la que se pelea con gente que dice que X o Y, ¿no? Desde ahí, que me parecen debates súper antiguos, ¿no? Los de la terapia de conducta enfrentándose al inconsciente o cosas así, que dices, mira, esto está ya como muy superado, ¿no? Pero todavía seguimos en este tipo de conflictos. Luego, factores profesionales, pues sin duda al final aquí también hay una cierta competencia, ¿no? Y una necesidad de sobrevivir en un mundo pues de oferta y demanda. Y por supuesto, pues hay mucha gente intentando ofrecer sus formaciones, sus modelos y sus perspectivas únicas, ¿no? No todo el mundo lo consigue, pero se intenta. Y al final, sinceramente, creo que lo más importante aquí es que cada uno elige un método que se ajuste a lo que es capaz de hacer y a lo que más le gusta a nivel personal. Así que al final, ser un terapeuta de una orientación u otra va a depender en gran parte de las características personales de ese terapeuta. Y hacemos una psicoterapia a nuestra medida, cuando tendría que ser más bien una psicoterapia a medida del paciente, cliente, usuario o de la persona que va a solicitar el servicio de psicoterapia, ¿no? Bueno, creo que esto es a raíz de una investigación de corte cualitativo que se ha realizado recientemente, en la que se entrevistó pues, a múltiples terapeutas. Se extrajo que la mayoría de los profesionales de la psicoterapia empiezan a ejercer desde una orientación teórica pura, tradicional, ¿no? Pues desde un modelo X, pero luego, a medida que avanzan y que tienen más práctica, van evolucionando su enfoque hacia un eclecticismo involuntario, que se deriva principalmente de la experiencia con los clientes y de la demanda y la necesidad, ¿no? Probablemente os pase o os haya pasado a la mayoría que me estéis viendo y que tengáis experiencia en clínica, pues que por mucho que vengáis con vuestro modelo teórico y vuestro pack de técnicas y estrategias, siempre va a haber algún reto, ¿no? Y alguna demanda nueva que no se os había planteado y que no podéis abordar íntegramente desde la técnica que manejáis, porque las personas son complejas y no se pueden ajustar a un repertorio de 5 técnicas básicas que tiene una orientación. Al final van a hacer falta otras cosas, ¿no? Y desde ahí empieza a surgir el eclecticismo, el decir, pues cojo de aquí y de allá. Pues me hago un tallercito de, yo qué sé, de caja de arena, y al final soy cognitivo-conductual, pero meto caja de arena. O me he leído un libro de sistémica y yo qué sé, voy a hacer un genograma que no tengo muy claro para qué ni por qué, pero lo hago porque a lo mejor así descubro algún trauma intergeneracional, porque he leído algo de trauma que creo que también afecta, pero bueno, el trauma en realidad, no sé, desde mi modelo es aprendizaje, y entonces tendría que hacer prevención o sea, tendría que hacer exposición, pero
Existe una cosa por ahí que se llama MDR, que me lo ha contado una compañera. Igual me formo en MDR. Uy, no, que es muy caro. Pues voy a hacer entonces esta otra técnica. Ah, lo de los muñecos, eso es barato, me lo hago. Y entonces aporto esto al proceso terapéutico con este paciente. Y así andamos, ¿no? Así empiezan muchas carreras integradoras, o yo diría que eclécticas, en las que vamos añadiendo cosas, ¿no? Simplemente para empezar a sobrevivir y para ser cada vez más capaces o sentirnos más capaces en nuestra práctica. Ahora bien, os planteo una cuestión. ¿Es mejor eclecticismo sin rumbo o tener una única orientación muy clara? ¿Es mejor esto que acabo de decir, así que ha sonado un poco como a no tengo ni idea de hacia dónde voy? O decir, mira, yo soy sistémico puro y ya está, y esto es lo que yo hago y esto es lo que yo sé hacer. Y si me viene un paciente que yo no sé atender, pues lo derivo o le digo que yo no puedo hacer nada y ya está. Y me quedo tan, ¿no? Al final yo tengo un modelo de trabajo y ya está. Y de aquí no me salgo, ¿no? No sé qué es más ético, no sé qué es más correcto y no sé qué es más práctico, pero os lo quería plantear pues a modo de reflexión. No sé si es mejor realmente tener más herramientas, pero no saber muy bien qué hacer con ellas porque no hay una capacidad integradora en el modelo que maneja ese terapeuta de esas distintas estrategias, o no tener ¿no? esa acumulación de recursos, pero sí tener una estrategia y un modelo claro. Precisamente porque no veo claras ninguna de esas dos opciones, creo que lo que hace falta es integración. ¿Por qué? Bueno, pues porque venimos de un paradigma predominante que es en el que hemos entendido que la ciencia se hace única y exclusivamente con ensayos controlados aleatorizados. Seguro que os suena. Algunos le habréis cogido una manía terrible a este concepto y no habréis querido volver a saber nada de ello después de vuestro máster o de vuestra carrera. Pero estaréis conmigo en que nos han enseñado que esa es la ciencia. Y todavía seguimos hablando de pseudoterapias cuando algo no ha tenido un ECA por ahí rondando, ¿no? Una técnica que no haya sido sometido a un ensayo controlado aleatorizado no se considera con base científica, ¿no? No se considera que tenga evidencia. Y al contrario, cuando algo ha pasado por un estudio controlado aleatorizado, chimpún, se ha convertido en evidencia científica, en evidencia empírica, nos encanta y lo consideramos algo serio. Bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final los ECAs también tienen mucha crítica. También han sido fuertemente criticados por por la comunidad científica y tampoco son, ¿no? Ahí no es solo todo lo que reluce, hay muchas cosas aquí que no tienen detrás lo que se nos vende, ¿no? Que parece que por el hecho de que se haya realizado un estudio de este tipo se ha obtenido algo serio, sólido y incuestionable, y ni mucho menos es así, ¿vale? Y el hecho de que otras estrategias terapéuticas no pasen por el ECA y a lo mejor tengan mucho más base de casos únicos o incluso de estudios cualitativos, se consideran menos serios. Pero es que nuestro objeto de estudio no se puede limitar a la estadística, que es en lo que se basan los estudios controlados, ¿no? Ni a la aplicación sistemática de técnicas como si fueran pastillas, que es en lo que se basan los estudios controlados aleatorizados, sino que necesitamos también otros instrumentos para llegar al conocimiento sobre lo que hay detrás, ¿no? En psicoterapia, otras formas de abordarlo, otras formas de publicar y otras formas de entender, ¿no? No somos lo mismo que un médico ni lo mismo que un físico. No podemos estudiar al ser humano como si fueran piedras ni la psicoterapia como si fueran pastillas, porque no tiene nada que ver el objeto de estudio, ¿no? Bueno, todo esto de los ECAs, de los estudios controlados aleatorizados, pues busca llegar a un nivel de evidencia empírica de técnicas y procedimientos que consigue equipararse a, como os decía, ¿no? La investigación en medicina, en psiquiatría, y que así nos hace sentir que podemos hacer una prescripción empíricamente fundada de la psicoterapia, ¿no? Yo tengo un paciente con un trastorno y le aplico una técnica o una estrategia terapéutica porque tiene evidencia empírica para esos trastornos. Seguro que ya veis que fallan algunos elementos de esta ecuación. Uno, considerar que todas las personas con un trastorno, con un diagnóstico del DSM, son iguales y que las técnicas lo que hacen es intervenir en los trastornos.
Yo creo que esta base ya se nos está quedando obsoleta a un montón de terapeutas, ¿no? Hay sistemas alternativos de comprensión de los problemas, en el sentido de que no todo es un diagnóstico que pase por el DSM. De hecho, le tenemos bastante manía. La gran parte de psicólogos que conozco y que con los que hablo sienten que el DSM no tiene nada que ver con ellos, ¿no? Y sin embargo, pues hay otros modelos más contextuales, más abiertos, formas mucho más, no sé cómo llamarlo, pero permitidmelo, ¿no? Más humanas de atender pues la salud, ¿no? Y en el sentido de bueno, la salud que abordamos desde la psicología. Bueno, cuando nos centramos en estudiar las técnicas más adecuadas para cada trastorno, que es lo que se propone desde esa mirada más médica, parece que el foco se queda puesto de manera muy rígida en el diagnóstico. Lo importante es el diagnóstico. Yo siempre lo he dicho. Genial, los tratamientos empíricamente validados sirven para trastornos. Cuando tenemos a un paciente que no encaja en un trastorno, ¿qué se supone que debemos hacer? ¿No? Para la ansiedad, para el trastorno de ansiedad generalizada, tenemos que usar este tratamiento o este otro, que es con los que se ha realizado un estudio, 5 estudios controlados, aleatorizados, y hay evidencia alta, ¿no? de la eficacia. Perfecto. 150 personas han respondido a ese tratamiento. 150 personas a las que alguien etiquetó como a personas con un trastorno. Y 150 personas a las que no les pasaba nada más. Tenían unos niveles idénticos de ansiedad, que venía esa ansiedad del mismo sitio, por las mismas causas, con las mismas características relacionales, con el mismo, no sé, la misma capacidad para relacionarse con el terapeuta. Y fueron atendidos por 150 terapeutas iguales, idénticos, que no tenían ningún tipo de diferencia, ni eficacia diferencial en cuanto a sus capacidades, ni habilidades, ni estilos personales. Nada, eran iguales, eran máquinas, robots. 150 robots que aplicaron un tratamiento idéntico en los 150 procesos, con las mismas técnicas seguidas en el mismo orden, el mismo día, a la misma hora, con un paciente igual, y que, por lo tanto, podemos decir que lo que funcionó de esos 150 procesos fue la técnica. Bueno, creo que se me ha notado perfectamente dónde veo yo los problemas, ¿no? Y dónde creo que está, pues, la trampa de toda esta historia. La psicoterapia es difícilmente replicable. Los diagnósticos se ponen a personas a las que le pasan muchas otras cosas, aparte de esa etiqueta, y además esos trastornos vienen de sitios muy diferentes en cada caso. Y sobre todo que cuando alguien aplica una técnica, un terapeuta aplica una técnica X, además hace muchas otras cosas. Bueno, este paradigma parte de la base de que existe, por lo tanto, una relación unifactorial entre las técnicas y los efectos positivos de la terapia. O sea, lo que hace que todo funcione es la técnica que yo he aplicado y es el único factor, no hay más, ¿no? Pues no, sabemos que no es así. Las críticas, por lo tanto, al paradigma predominante pues pasan por esas grandes limitaciones que tienen los estudios controlados aleatorizados, que a nivel ya técnico, científico, son muchas. No voy a entrar aquí porque sé que a nadie le interesa, y si os interesa, pues me podéis contactar y yo encantada, porque entre otras cosas he tenido que hacer una tesis doctoral con una revisión maravillosa de toda esta parte, que me encanta, a mí me encanta la parte crítica, ¿no?, al modelo ECA, y la parte alternativa que también se desarrolla. Entonces, bueno, que sepáis que conmigo podéis hablar, y si venís aquí a NB, pues me escucharéis cuando os apetezca. Pero que en realidad hay grandes críticas muy bien fundamentadas también a esa parte. Actualmente hay más de 200 terapias apoyadas empíricamente. Alucinad, ¿no? O sea, para los trastornos que tenemos se han desarrollado tratamientos un montón. Y si alguien tiene trastorno de ansiedad, como ponía el ejemplo, pues va a tener X tratamientos que están manualizados y que se pueden utilizar. ¿Es posible que realmente cada una de ellas presente un auténtico efecto específico sobre el grupo de personas estudiadas? O sea, ¿realmente serán esas técnicas o esas terapias? ¿O en la base de todas ellas hay un cúmulo de factores comunes a todas las psicoterapias? ¿Qué es lo que hace que funcione? Es decir, ¿son esas técnicas o son las otras cosas que no se han estudiado y que están pasando en los procesos terapéuticos las que funcionan? Porque, como os decía antes, esos 150 pacientes han recibido terapia, pues yo estimo que mínimo 1 hora a la semana con cada uno de sus terapeutas, en los que lo único que se ha hecho no ha sido
la técnica, ¿no? También se ha establecido otro tipo de factores, ¿no? Se han hecho otras cosas que han ocupado el tiempo y que pueden haber tenido también pues, un efecto en el cambio. De hecho, eso es lo que sabemos. La evidencia nos dice que la eficacia de la psicoterapia se basa más en los aspectos comunes que en las diferencias. O sea, esas miles de formas diferentes de hacer terapia, bueno, ahora ya se me ha ido un poco, eran cientos. Cientos de formas diferentes de hacer terapia comparten cosas. Es imposible que sean distintas. Se usan eufemismos, ¿no? Uno lo llama no sé qué y el otro lo llama no sé cuántos, pero están hablando de lo mismo. Al final son conceptos parecidos. Algunos hacen cosas sin darse cuenta que tienen un efecto sobre otras cosas que son las que están funcionando, pero creen que no. Hay un cierto efecto placebo en muchas de las técnicas, ¿no?, que rondan por ahí en terapia. Pero lo que sabemos ahora también, porque hay una parte de la ciencia en psicoterapia que se ha dedicado a esa crítica y a ese estudio alternativo, ¿no?, es que es posible trabajar desde un modelo metateórico de funcionamiento de la psicoterapia, es decir, que no comparte una teoría específica, sino que utiliza todas las teorías posibles y que tiene el foco puesto en otras cosas que no son la técnica o el diagnóstico, sino en la relación terapéutica y en los principios de cambio que ocurren durante el proceso terapéutico. Hay una cosa que es un objeto de estudio en terapia que se llama el proceso terapéutico, ¿no? Las variables de proceso. Todo eso se estudia desde el movimiento integrador y quizás pues, nos aporta un nivel de evidencia diferente al que venimos estando acostumbrados, pero muy importante. La mayoría de la investigación que se ha realizado en este campo nos dice que incluso mucho más importante que las técnicas o procedimientos específicos. Sin embargo, no voy a ser yo alguien que descarte todo lo que viene haciendo la comunidad científica en materia de psicología y por supuesto que esos estudios controlados aleatorizados nos aportan información interesante, pero probablemente un nivel de integración también incluya tenerlo en cuenta junto con el movimiento de los factores comunes. La verdadera integración a nivel científico es considerar todo, considerar toda la evidencia y no pelear entre perspectivas, ¿no? ¿Qué pasa? Que obviamente de base tenemos formas muy distintas de ver las cosas. Pues criticar el DSM ya te hace muy incompatible con el planteamiento clásico de los ECAs. Sin embargo, pues se pueden seguir haciendo ECAs con una mirada más transdiagnóstica o más transteórica. Seguro que se puede. Se pueden hacer muchas cosas. Bien, pero yo a mis alumnos en el máster en psicoterapia integradora que hacemos desde NB les suelo explicar este esquemita. Creo que hay distintos niveles de integración. Tenemos ese eclecticismo que os decía, ¿vale?, que yo antes lo oía más. Cuando yo empecé a desarrollar la psicoterapia integradora, oía a muchos compañeros decir, yo es que soy ecléctico, pero poca gente decía que era integradora. Decían ecléctico y casi creo que pretendían decir integrador. Y sin embargo, ahora mucha gente que dice integrador pretende decir ecléctico. Y ahora os explico la diferencia. El eclecticismo es justaposición. Es poner varias cosas juntas. Cojo, como os decía, ¿no?, la caja de arena, yo qué sé, el MDR como técnica y las estrategias de lo cognitivo-conductual y hago aquí pues, una mezcla en mis terapias. Quizás es más fácil verlo con las terapias infantiles. Un terapeuta que trabaja con castigos y refuerzos con los padres cuando le traen a un niño con problemas de conducta, utiliza una economía de fichas, pero luego también incluye una caja de arena, porque ha visto que eso ayuda a vincular y a lo mejor, si ha detectado que el niño tiene un trauma muy específico, aplica el MDR para trabajar ese trauma, tendríamos a un terapeuta ecléctico, pero que incluso podríamos decir que es cognitivo-conductual, que sabe hacer algunas otras técnicas y que las consigue encajar en su modelo. Pero eso no sería integración. ¿Por qué? Pues porque partir de una base cognitivo-conductual para el trabajo con niños ya nos sitúa en una definición. Soy un terapeuta probablemente cognitivo-conductual. Lo que pasa es que me defino como un poco más ecléctico porque incorporo otras cositas que van de otros sitios, ¿no? Tendríamos luego un cierto nivel de integración técnica, ¿vale? Es decir, bueno, me hice el máster en sanitaria, que era súper cognitivo-conductual, me sé de memoria todas las técnicas y hago análisis funcionales, pero luego me hice un curso de sistémica y soy capaz de identificar las formas de comunicación
del sistema, soy capaz de identificar los movimientos como, yo que sé, la triangulación o las alianzas entre los miembros de la familia, y soy capaz de hacer una sesión familiar desde una mirada sistémica. Y lo que hago es combinar, pues dependiendo del problema del paciente, me pongo en modo cognitivo-conductual o me pongo en modo sistémico, que me sirve para ver parejas y familias. ¿Vale? Pero soy las dos cosas. No es que las haya integrado, es que soy las dos. Cojo de aquí, cojo de allá. Y luego tenemos el nivel de la integración teórica, que yo lo definiría como bienvenido al caos. O sea, bienvenido al mundo en el que sabes de todo y te cuesta un montón descartar algo. Y entonces te sientes bastante desordenado porque tienes muchas cosas. Pero ese es el nivel real de integración, el nivel en el que consigues mirar las cosas desde fuera de un modelo y entender pues todo lo que os he dicho, ¿no? No solamente las distintas escuelas y sus técnicas, sino también esas variables de proceso, esas metateorías o esas teorías básicas que están en todos los procesos de psicoterapia y en todos los problemas, esos distintos modos de entender el sufrimiento humano, más allá del DSM, es decir, una integración que proponga un modelo realmente teórico para el trabajo en psicoterapia, que no se parece específicamente a ninguno de los otros modelos de los que venimos hablando. Y esto significa pues, que no eres ni un terapeuta MDR, ni un terapeuta especialista en tal técnica, ni un terapeuta cognitivo-conductual, ni sistémico. Eres alguien que integra. Bueno. Y yo ahora lo que no puedo dejar de plantear como una reflexión. ¿Todo esto para qué? Sobre todo esto para tratar qué. ¿Qué tratamos? Cuando aprendemos un modelo de trabajo en psicoterapia, ¿es para hacer qué? Bueno, para hacer psicoterapia, sí. Para dedicarme a mi profesión sintiéndome más eficaz. Genial. ¿Pero qué estamos tratando? ¿Estamos tratando síntomas? ¿No? Personas que vienen con problemas aislados que podemos identificar como síntomas. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo una compulsión, tengo un rasgo muy perfeccionista, no sé, ¿no? Tengo cosas que se llaman síntomas. O trastornos, tengo un diagnóstico potencial. Tengo TELEPE, tengo TOC, tengo TAP, tengo TEP, tengo, tengo algo que empieza por T, que me lo han puesto, es mío, lo tengo yo, no lo comparto con nadie más, es mío y me lo tratan. ¿Tengo una enfermedad mental? Porque un trastorno, ¿qué es? ¿Es una enfermedad? ¿O es una reacción? Un niño que tiene un trastorno oposicionista desafiante, ¿qué tiene? ¿Tiene una enfermedad mental? ¿Tiene un problema relacional con sus padres? ¿Son sus padres los que tienen el trastorno? ¿Que no admiten que les digan que no? No lo sé. ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué tratamos? ¿Alguna de estas cosas? Ir pensando, ¿no? Si os encaja. ¿Tratamos estilos de apego? Porque son patologías y porque son algo que los psicólogos tenemos que modificar, porque creo que esto es lo que ahora también se está moviendo un poco en el aire. ¿O tratamos traumas? O no sé, ¿qué tratamos? ¿Qué pensáis que tratáis vosotros? Yo analizándolo todo mucho llego a una conclusión muy clara. Bueno, perdonad que ahora tengo el movimiento. Creí que debía haber estado antes. No, no tratamos ninguna de estas cosas. No tratamos ni síntomas, ni trastornos, ni enfermedades, ni traumas, ni apegos. Tratamos simplemente personas. Y os parecerá una tontería, un juego de palabras que he usado para generar un poco aquí ¿no? de interés en la presentación, pero no. Es que es lo que realmente atendemos. Atendemos a personas. No atendemos ni sus trastornos, ni sus apegos, ni sus traumas. Atendemos personas que vienen con problemas, porque si no, no vendrían. Vienen porque tienen algún tipo de problema, que surge de algún tipo de conflicto. O, bueno, podemos definirlo diferente. A lo mejor no identifican un conflicto, pero tienen seguramente algún conflicto, porque todos lo tenemos. Y que suelen venir de alguna, ¿no? alguna gestión difícil de las necesidades que tienen como persona, que tienen un contexto, y esto es clave. Os lo decía, ¿no? El trastorno oposicionista desafiante de los niños, ¿lo tienen los niños? O sea, es una enfermedad que tiene el niño,
¿no? Entonces, es que esto de los trastornos es algo tuyo que llevas puesto, lo tienes tú. Es que la enfermedad mental que nos gustaría, ¿no?, describir como algo así que aparece y que podemos diagnosticar, no tiene absolutamente nada que ver con la física, no es lo mismo. Estamos hablando de otro tipo de problemas y de dificultades y tienen un contexto, tienen un grupo, tienen un sistema, tienen una sociedad, una cultura, una familia. Todo ese contexto está provocando el problema. No puede ser de otra manera. Los problemas no se dan aislados de nuestro contexto, y menos los psicológicos, ¿no? Son personas que puede que hayan vivido experiencias difíciles, traumáticas o no. No asumamos que todo el mundo debe entrar en nuestra clasificación de trauma y de apego inseguro, porque parece que ahora también quien trabaja desde ahí quiere meter todo ahí, ¿no? Y podemos decirlo un poco coloquialmente, ¿no? La vida es trauma, tenemos un montón de historias, tenemos un montón de tal, todo es apego, ¿no? Me encanta hablar de esto a mí, pero eso no significa que todo el mundo tenga un problema derivado de aquí. Y también ser un buen terapeuta que identifica esta parte implica poder decir tú no, o a ti no te pasa, o tú sabrás si te pasa o no. Si tú crees que no, también vamos a respetar lo que siente la gente, ¿no? Entonces, bueno, especializarnos en una materia no significa que todo el mundo cumpla con ¿no?, mi criterio de la vida. Mi criterio de la vida como terapeuta es clasificar a la gente según estilos de apego y los meto en sus cajitas. Tú eres ansioso, tú eres evitativo, ala, a ti contigo hago esto y contigo lo otro. Eso no deja de ser como cuando eres cognitivo-conductual y lo único que quieres es trabajar con el modelo cognitivo-conductual con todo el mundo, ¿no? Al final encajamos a la gente en nuestra perspectiva y no al revés. Bueno, son personas que han desarrollado formas creativas de adaptación. Todos nos hemos adaptado a nuestro entorno y el ser humano es súper creativo. Compartimos algunas estrategias de adaptación, compartimos patrones de comportamiento que suelen ser similares dentro de nuestra especie, pero cada uno ha desarrollado su propia estrategia específica para adaptarse a su entorno. Y esas estrategias a veces vienen llenas de lo que llamaríamos síntomas, porque a lo mejor en el presente esas estrategias ya no están funcionando. Y por lo tanto son personas que sienten que eso que han hecho durante toda su historia o eso que les ha pasado conlleva cosas que ahora mismo les hacen pensar que no encajan, sentir que no encajan, ¿no? Mi ansiedad, eso que alguien podría llamar mi trastorno de ansiedad, no cabe en mi vida, no cabe en mi vida, no tengo hueco para esto. ¿No? No tengo tiempo para tener ansiedad, que tengo que trabajar. No tengo tiempo para estar deprimido, que tengo que. ¿No? No se comprende en mi contexto este duelo que yo he hecho, entonces no tengo tiempo para él, no tengo espacio para él. Al final, esos diagnósticos son en parte algo que hacemos los demás, ¿no? Los demás consideramos que hay un problema en alguien, pero ese alguien lo que tiene probablemente es un problema y no es ese trastorno. El problema, o sea, el trastorno es reactivo, ¿no? Esas emociones difíciles, esas conductas que no consigue dominar, suelen ser reacciones a otras cosas. Y esas otras cosas en parte son lo que podemos identificar en terapia para ayudar, ¿no? Con esta idea de base, pues surge este modelo que tampoco querría yo llamar modelo como tal, porque no es un modelo, es simplemente una visión, ¿no? Una perspectiva, que es la psicoterapia integradora y específicamente centrada en trauma y apego. Desde aquí proponemos o propongo, ¿no?, también una integración técnica, tanto de escuelas como de procedimientos, de los factores comunes, el trabajo con los elementos relevantes del proceso que decíamos, ¿no? Todo lo que hacemos como terapeutas más allá de las técnicas. Una integración teórica que recoja teorías fundamentales no solo de psicoterapia, ojo, de psicología. La memoria, el aprendizaje, el lenguaje, la motivación, el procesamiento de la información, la teoría del apego, encuadrada dentro de la psicología evolutiva y del desarrollo, la teoría sistémica de la comunicación, de las relaciones humanas, y la integración teórica de los diferentes modelos psicopatológicos nos lleva a entender una manera de formular los casos en psicoterapia y a recoger una serie de procedimientos para trabajar con esa formulación. Entonces, un modelo, una perspectiva de trabajo integradora implica no solo coger técnicas de psicoterapia, sino coger todo lo que venimos estudiando durante toda nuestra profesión. Por eso me parece tan importante
Y por eso desde aquí, por ejemplo, nos enfocamos a la formación en psicoterapia a psicólogos, porque se nos da por hecho que hemos aprendido de estas cosas, aunque las hayamos olvidado, no os preocupéis. Yo, por ejemplo, aquí me encargo de recordarlas de una forma más divertida, que sé que a mucha gente son asignaturas que le han podido aburrir profundamente, ¿no?, en sus carreras, pero luego, cuando ya tienen un sentido aplicado, cuando ya sabemos por qué nos interesa saber lo que está haciendo la memoria de una persona para poder intervenir en ella, pues es mucho más divertido y tiene mucho más sentido, ¿no? Entonces, digamos que hacemos una terapia realmente aplicada desde la base, desde lo básico, ¿no? Tenemos personas delante que les pasan muchas cosas, tenemos teorías muy buenas con una base empírica muy clara, ¿no?, de los procesos básicos en psicología, podemos entender lo que está pasando en su vida, más allá del DSM, y podemos intervenir con estrategias muy diferentes, con un amplio repertorio de formas de verlo, porque no estamos encasillados en un modelo, y desde ahí pues podemos hacer una terapia muchísimo más eficaz y más divertida. Bueno, lo de divertido me refiero a que al final para el terapeuta también es mucho más, ¿no? Sientes que tienes más recursos, sientes que hay un rango mucho más amplio de movimiento y es mucho más creativo y se pueden hacer más cosas, ¿no? Em, entonces, bueno, en definitiva, esta psicoterapia integradora, trauma y apego, pues incluye procesos básicos, por supuesto, toda la mirada del trauma y del apego, pero tirando de ahí, de la memoria, del aprendizaje, de lo que sabemos que pasa en la mente del ser humano, ¿no? No clasificando a la gente en estilos de apego, esto de verdad que además está bastante superado por la investigación en apego adulto, sino entendiendo qué es esto del apego, ¿vale? De verdad, aprendiendo a manejarse con ese concepto y con los distintos conceptos. Los factores comunes, las variables de proceso. Y nosotros aquí en NB, por ejemplo, en la formación que tenemos, en el máster en psicoterapia integradora, incluimos pues una parte teórica y una parte práctica de todas las técnicas de las principales orientaciones. Es decir, psicoterapia relacional, terapia sistémica y constructivista y distintas aplicaciones y técnicas, terapia cognitivo-conductual, tercera y cuarta generación y distintas estrategias y técnicas, terapias más de corte humanista, análisis transaccional, la terapia del guión de vida. Y luego las propias terapias que no se colocan en ningún lado, que son más integradoras probablemente, como el MDR, ¿no?, o el mindfulness. Es decir, al final también ofrecemos una forma de trabajar con todo eso que logramos formular del paciente a través de estrategias muy distintas. Y lo bueno es que aquí cabe cualquiera, ¿no? Cabe cualquier terapeuta con cualquier herramienta, porque va a aprender otras nuevas y al final la integración también va a permitir que esas herramientas tengan un sentido, más allá de simplemente mezclar o juntar un poquito, ¿no? Bueno, en definitiva, a mí me gusta mucho pensar que lo que hacemos es ayudar a la gente a mejorar su adaptación al entorno, ¿no? Todos hemos hecho un proceso de adaptación en nuestra vida que ha conllevado cosas buenas, cosas malas para nosotros, que nos puede haber conllevado un sufrimiento, pero que gracias al cual estamos vivos. Y ahora necesito hacer cambios. Necesito convencer a mi mente de que deje de tirar de esas estrategias antiguas y que, ¿no?, vuelva a utilizar otras que le permitan adaptarse a lo que es el presente. Por eso aquí la mirada del trauma tiene mucho sentido, ¿vale? Porque el trauma lo que hace normalmente es atascarnos en el pasado, ¿no?, y impulsarnos a hacer estrategias adaptativas antiguas. Necesitamos actualizarnos a las nuevas, ¿no? Bien, y dicho esto, pues ya simplemente comentaros que desde NB Psicología, desde el grupo NB y desde el Instituto Español de Psicoterapia Integradora, pues ofrecemos distintas alternativas de formación para aprender de una manera mucho más extensa pues todo lo que hoy os acabo de resumir. Creo que esta charla pues, puede dar ideas y pistas para quien está buscando algo de comprensión sobre la integración, pero bueno, si además de comprensión buscáis continuar formándoos, que sepáis que aquí os ofrecemos el máster en psicoterapia integradora, trauma y apego, como la formación básica, ¿no?, la más integradora en el sentido que es la más amplia que ofrecemos, que está enfocada sobre todo al trabajo con adultos, aunque da un modelo de trabajo, ¿no?, bueno, a mí yo creo que con lo que me quedo de lo que me suelen decir los alumnos, que ya llevamos un montón de ediciones de este máster, yo llevo ya muchos años
formando cada año, ¿no?, a personas en esto, es que no les sirve solo para lo profesional, sino que se llevan muchas cosas para lo personal, a pesar de que no es un máster enfocado en lo experiencial, o sea, es un máster enfocado en la parte profesional y, sin embargo, tiene un componente pues, muy vivencial en el sentido de que cada cosa que contamos, que hacemos, que planteamos, va permitiendo también una pequeña reflexión personal, ¿no? De dónde estoy yo en eso que me están contando, dónde estoy yo. Indirectamente creo que conseguimos que muchos profesionales de la psicología también hagan un pequeño trabajo personal, ¿no? y aprendan y amplíen también a nivel personal muchas cosas. Y sobre todo, bueno, pues a nivel profesional aporta un montón de recursos nuevos y un modelo con el que yo creo que la mayoría de las personas luego se sienten muy a gusto, ¿no? Una forma de trabajo con la que se sienten a gusto. Y luego, bueno, pues derivado de esto tenemos distintos niveles, me refiero en cuanto a créditos, ¿no? O sea, pues que si alguien no quiere realizar el máster, pero quiere la formación sin prácticas, puede realizar el especialista. Luego tenemos el experto en psicoterapia, creo que hay uno aquí duplicado, uno de los... Bueno, creo que el especialista está duplicado, pero me refiero a lo mismo, ¿vale? Luego tenemos el experto, que está también más enfocado en MDR, aunque comparte las clases básicas del máster. Y luego tenemos pues, expertos en psicopatología integradora, un máster en psicoterapia integradora pero infanto-juvenil, que está compuesto de 2 expertos, del experto con población infantil y el experto con población adolescente y juventud. Los másters en ambos casos llevan prácticas y los niveles de experto o de especialista no llevan prácticas. Y luego pues también tenemos un curso especializado en teoría del apego y su aplicación práctica a la psicoterapia, que es una profundización en toda esta parte de la teoría del apego. Y bueno, luego tenemos algún otro curso más que ya no está tan integrado dentro del modelo de la integración, ¿no?, de la perspectiva integradora, pero que también lo tocan, como un experto en terapias de tercera generación y un experto en psicología perinatal. Y espero que con todo esto pues, hayamos conseguido daros un marco un poquito más amplio a nivel de conocimiento en cuanto a la psicoterapia integradora y que, por supuesto, pues, quedo a vuestra disposición, tanto para preguntas o dudas con lo que os he contado hoy, como posteriormente en cualquiera de las formas de contacto que tenéis con nosotros para lo que necesitéis a nivel de formación o de ayuda profesional. Pues muchísimas gracias, por mi parte finalizo y ya doy paso en caso de que haya alguna pregunta. Vale, ¿cómo serían las prácticas del máster, ¿no? Entiendo, en psicoterapia integradora. Pues tenemos una unidad clínica en la que, bueno, la base de las prácticas son las reuniones de supervisión que se hacen semanalmente con miembros del equipo de nevropsicología, en las que los participantes que están en el máster pues, plantean sus casos, se hace una supervisión de esos casos, se plantean estrategias, etcétera, y pues aquellas personas que están ya trabajando, tienen, pues, por ejemplo, tienen trabajo en clínica, pueden supervisar sus propios casos y, si lo desean, estas personas u otras pueden participar en la unidad clínica atendiendo pacientes a través de nuestra, bueno, pues de toda nuestra infraestructura, que de nuevo pues serían los que participarían en la supervisión. Entonces, tiene una parte, digamos, de supervisión y una parte de atención a pacientes en función también de las necesidades de cada persona en individual. Bueno, me preguntan si la teoría se basa en autores concretos. A ver, la teoría, o sea, la integración no se puede basar en un autor. Y en todo caso, pues yo ahí os he citado a mí misma, o sea, me he citado a mí misma como autora, porque es parte de lo que recojo en un manual. Pero no es una orientación que surja de una persona que ha propuesto una teoría. Se trata precisamente de no hacer eso, de hacer un movimiento integrador en el que estamos cogiendo múltiples cosas dichas e investigadas por múltiples autores. Entonces, el movimiento integrador al final lo que hace es proponer esto, ¿no? Digamos que ¿no?, el coger de muchos sitios. Así que tenemos una lista enorme de autores, pero no es una psicoterapia creada por un único autor que es el que lo ha dicho todo y al que hay que seguir, ¿no? Que a veces en terapia pues, ocurre esto. Tenemos terapias vinculadas a un único autor, pero como movimiento teórico. Y en realidad, bueno, pues aquí yo
no hay una única persona, ¿no?, a la que podamos vincular la integración, pero este modelo de psicoterapia integradora con la perspectiva de trauma y apego y la manera específica en la que organizamos el sistema para el trabajo, pues está vinculado a nosotros y en concreto, pues como os he explicado en la primera diapositiva, a mí, que llevo pues más de 20 años en el mundo de la psicología, 16 en concreto con esto, 10 en la formación y en la investigación. Tengo tesis doctoral, tengo publicaciones hechas, así que me considero también una autora de referencia. Bien, ¿el especialista en psicoterapia integradora y el máster son la misma formación teórica? Efectivamente, hay algunos seminarios que no están incluidos en el especialista, algunos seminarios complementarios, pero lo que es el núcleo básico de la parte teórica se compone de cerca de 120 horas de formación que se desarrolla en fines de semana, se quedan grabadas y los estudiantes pueden, bueno, pues lo pueden ver a su ritmo. Comparten el mismo esqueleto teórico. El nivel de especialista coge todo, es decir, hay como una parte básica de la psicoterapia integradora trauma y apego en la que nos centramos pues, en el trauma, en el apego, en la disociación, en la aplicación de todo esto a la terapia, la evaluación y la formulación. Incluye el MDR, incluye aplicaciones del MDR e incluye estrategias como el trabajo con partes o el trabajo con la relación terapéutica. Eso está tanto en el nivel de experto como de especialista como de máster. Luego, en el nivel de especialista añadimos toda la parte de las distintas orientaciones y técnicas, sistémica, cognitivo, bueno, tercera generación más que cognitivo-conductual, mindfulness, caja de arena, terapias corporales, guión de vida, análisis transaccional, es decir, hay unas cuantas, un montón de clases, ¿no?, que tienen que ver con estas orientaciones y técnicas. Y el máster comparte esa misma carga teórica, pero luego las personas que están en máster pues pueden participar en otros seminarios complementarios que también ofrecemos y en la parte práctica. Espero haberlo explicado bien, que lo he hecho todo así un poco de carrerilla. Bien, me volvéis a preguntar la diferencia, ¿no?, entre máster y especialista, no sé si con lo que he dicho ya lo he aclarado. Más o menos sí, es lo mismo, a nivel de calidad y de cantidad de contenido es lo mismo, pero insisto, en el máster se participa además en otros seminarios complementarios. O sea, el nivel básico del máster, toda la parte teórica, esas 120 horas de clase, digo 120, creo que son 120, van en torno a esas horas, esa parte teórica está compartida en el especialista y en el máster. Pero en el máster, además, se añaden las prácticas y se añaden otras formaciones complementarias, otros seminarios complementarios. No sé si os he aclarado esto, si quedan más dudas, alguna otra cosita que queráis preguntar. Y si alguien necesita o quiere hablar, os damos voz, ¿vale? Está planteado como un seminario en el que por defecto no tenéis el micro abierto, pero desde aquí, si alguien quiere hablar, nos lo puede decir y os damos voz y podéis participar. ¿Cómo se evalúan los módulos de máster y prácticas? Bueno, tenemos distintos sistemas de evaluación. Para la parte teórica, a través de actividades en el aula virtual, o sea, todos los contenidos del máster se van subiendo a continuación de su emisión a el aula virtual donde quedan disponibles, ¿vale? Las clases están disponibles en diferido durante todo el curso. Los alumnos de máster pueden acudir presencialmente, pueden asistir online y luego todos pueden ver las clases. Y es indistinto, se puede hacer en función de las necesidades de cada estudiante. Entonces, de cada una de las clases, bueno, vamos por grupos, vamos por módulos, pero se van haciendo unos pequeños exámenes, son muy sencillos, a través del aula virtual. Son como, digamos, cuestionarios, ¿no?, para ir comprobando que se han ido pues, revisando los distintos contenidos o asistiendo y participando en las clases. Tenemos en el máster un trabajo final de máster que, tranquilos todos, porque no cumple tantos, o sea, no tiene tantos requerimientos como al que mucha gente está habituado, ¿no?, en el TFM del máster de sanitaria. Es un trabajo final basado en uno de los casos que se han ido trabajando durante el curso y no requiere una exposición en un tribunal, que es lo que muchas personas nos preguntan, porque suele asustar, ¿no? Y luego las prácticas tienen una evaluación por
tutora de referencia por la supervisora de referencia. Y hay, digamos que es un sistema de evaluación continua. O sea, hay una tutoría, o sea, una tutora de referencia con la que se está haciendo un seguimiento muy, muy personalizado durante todo el curso. Y finalmente, pues es la persona que califica, ¿no?, la parte práctica. Más cositas. Bueno, el máster de infanto-juvenil también se puede hacer de manera presencial. No, en este caso las clases no se realizan presencialmente. La parte práctica sí. Así que ahí, si estáis interesados, la parte teórica está en diferido. Se accede a través de los dos cursos de experto que tienen en los distintos bloques de clases, y luego la parte presencial de atención a pacientes también se puede hacer. En función de dónde vivas o dónde estés, se puede hacer de manera presencial. Pero es una formación que está mucho más enfocada a la parte online. Si ya tienes el especialista o el experto, ¿se podrían hacer los seminarios y prácticas? Pues muy buena pregunta, y sí, ponte en contacto con nosotros porque hacemos ahí un poco la convalidación en función del nivel en el que estéis. Insisto, es que me sale la palabra nivel porque es la forma comprensible, pero no es que haya que hacer uno y luego otro, sino que dependiendo, ¿no?, de las necesidades de cada estudiante, pues hay gente que prefiere hacer un experto, gente que prefiere hacer un especialista o un máster, ¿no? También depende de las necesidades. Entonces, si ya tienes, se puede hacer el experto de MDR, que comparte contenidos con máster y especialista, como os decía. Si luego interesa, se puede hacer la parte del especialista para cubrir esos créditos hasta el especialista, y si interesa, te puedes matricular en máster y hacer la parte práctica y del especialista. O sea que sí, que podemos ir como convalidando, digamos, ¿no?, y haciendo también un sistema un poco de adaptación. Bueno, veo que hay como muchas dudas específicas con nuestra formación. Agradezco mucho el interés y espero bueno, que si luego después del día de hoy os quedan dudas, o después de esta charla os quedan dudas, que por supuesto nos las planteéis. Todo nuestro equipo está disponible tanto para resolver dudas técnicas, de contenido, de materia, ¿no?, de lo que necesitéis, como logística, sobre matriculación, dinero, tiempo o lo que sea. Y bueno, pues espero que también la parte de la propuesta o de todo este movimiento, ¿no?, de la integración os haya quedado claro, y que si os ha gustado, os ha interesado, pues bueno, que sepáis que por NB Psicología pues tenéis una entidad de referencia para seguir aprendiendo y para, pues, estar en contacto con otros profesionales que comparten esta visión. Vamos a finalizar ya por hoy. Cualquier cosita, pues ya sabéis, ahí tenéis nuestras webs de referencia y nuestros medios de contacto, y nada, pues muchísimas gracias por todo y espero seguir viéndoos.